Hola, mi nombre es Jorge Luis Arce Solano, profesor de la asignatura de Gerencia de Riesgos de la Escuela de Ciencias de la Administración. Les invito a estudiar los módulos del tema 3 de riesgos de tasas de interés. El siguiente video estará a cargo del Dr. Juan Muñoz Giró, quien es especialista de amplia trayectoria en la implementación de modelos de riesgos. Esperamos que este módulo brinde los conocimientos y herramientas básicas sobre metodologías de medición de riesgos. El segundo de los indicadores del riesgo de tasas de interés es probablemente el más importante de los dos, porque en él se resume la estrategia de riesgos en el patrimonio. Este indicador generalmente lo conocemos con el nombre de duración. La duración se define como el cambio en el valor de mercado de un instrumento financiero ante variaciones de la tasa de interés. Y su cálculo aproximado, como lo vamos a ver aquí, es mediante valores presentes. Cuando hablamos de valores presentes, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, es traernos a la fecha de hoy todo el flujo de activos y pasivos expresados por amortizaciones y pagos de intereses, a la tasa de interés del momento y al plazo de vigencia que le queda a las cuentas. En esta parte del Excel, ustedes pueden posicionarse en cualquiera de las celdas de los activos y pasivos, en cualquiera de las bandas, y ahí está una aproximación del cálculo del valor presente. Para entender bien el valor presente, quisiera que ustedes se ubicaran un momento en el total del activo registrado en el primer cuadro. Ese total del activo en el primer cuadro suma $4.018.327. Ese activo devenga una tasa en promedio del vamos a verlo, del 13,6%. Ese total del activo a 361 días plazo, con una tasa de interés de 13,6%, tiene un valor actual de $3.715.843. Para ponerlo en términos más comprensibles, el balance en el activo es de más de $4 millones. Si la institución decidiera vender la cartera de activos productivos, esos $4.018.000 en este momento, con vencimientos incluso de hasta 20 años y con una tasa de interés que reditúa 13,6%, el comprador le estaría dando por esos $4.018.000 el monto de $3.715.000. Es decir, extraernos a valor presente cuánto podría estar generando de ganancia el activo a 20 años plazo incluso. En el caso del pasivo, el balance registrado es por el monto de $3.508.000 a una tasa de 5%. Si quisiéramos regresar, devolver, amortizar todo el pasivo a esa tasa de interés y todavía sabiendo que hay pasivos que van hasta 20 años, lo que tendríamos que estar pagando por el pasivo no son los $3,5 millones, es $3.362.000. Esos son los conceptos de valor presente que en la matemática financiera y en el análisis financiero es un cálculo rutinario, es un cálculo que hay que estarlo haciendo frecuentemente ante variaciones de la tasa de interés. Aquí lo importante para entender qué es el concepto de la duración del patrimonio, o como lo llama Basilea, el valor económico en riesgo, es fijarse en las columnas que están hacia la derecha del cuadro, porque aquí tenemos cálculos que llamamos de duración. La duración Macaulay es un concepto que se desarrolló en los años 30, hace aproximadamente 85, 90 años, y lo que nos dice es lo siguiente: si nosotros vemos, por ejemplo, la duración Macaulay del activo es 136 días. Esto lo que nos quiere decir es que si nosotros fuéramos sumando los pagos que se hacen del activo principal e intereses, la institución podría estar recuperando en 136 días todo el desembolso que ha hecho por los activos que está considerando en el cálculo. Es sumando principal, sumando intereses. Es como si ustedes tuvieran un crédito de vivienda a 20 años y ya llevan varios años pagando la cuota de interés y la cuota de principal. Si fuéramos sumando ambas cuotas en el tiempo, es probable que ese
crédito a 20 años, ustedes ya hayan devuelto el desembolso tal vez en 8, 9 años, dependiendo de la tasa de interés. Es el plazo, en este caso, que tarda la institución financiera para recuperar el desembolso que hizo. Igual en el pasivo. En el pasivo, la duración Macaulay en días nos da 235 días. Eso quiere decir que si la institución considerara, sumando los intereses y el pago principal que hace de los pasivos, estaría devolviendo los fondos que ha captado y en los que se han endeudado en unos 235 días. Tanto el plazo de la Macaulay en el activo como en el del pasivo van a depender de las tasas de interés. Y claro, si las tasas de interés suben, esos plazos de recuperación disminuyen. Y si las tasas de interés disminuyen, esos plazos de recuperación aumentan. Y aquí lo importante es que tenemos ahora un saldo en valor presente sujeto al plazo en el que puede estarse recuperando el activo y el pasivo. También hay que expresarlos en años, como usted lo puede ver aquí, y una vez que los tenemos expresados en años, pues básicamente lo que hacemos es calcular lo que llamamos ahora la duración modificada. La duración modificada es también un concepto relativamente añejo, ya tiene sus años de estar circulando, pero sigue tan vigente como en los primeros años. Es una variante de la duración Macaulay porque la modificada la podemos interpretar como una elasticidad en sentido económico. Y lo que nos dice es lo siguiente: si la tasa de interés del activo, por ejemplo, variara en un punto porcentual, el valor presente del total de activos, por ejemplo, variaría en 0,33%. Es decir, siempre va a tener un impacto en el valor de mercado. En el caso del pasivo, una variación de un punto porcentual en la tasa de interés del pasivo provocaría una variación en el valor presente del pasivo equivalente a 0,62%. Y aquí vamos a detenernos con dos conceptos que son importantes. Como estos cálculos vienen directamente del valor presente, deberíamos tener presente también lo siguiente: un aumento de tasas de interés, no importa si es en los activos o en los pasivos, siempre va a provocar una disminución del valor presente y de la duración. En contrario, una disminución de las tasas de interés siempre va a presentar un aumento tanto de la duración y del valor presente del activo como del pasivo. Eso tengámoslo claro por el ejercicio que sigue a continuación. Segundo punto importante: como ustedes verán, el pasivo es más sensible a la tasa de interés. Su duración modificada es 0,62, mientras que la del activo es 0,33. Esto surge en parte porque estamos variando la tasa de interés en un punto porcentual. Y ese punto porcentual tiene mucho mayor peso en una tasa del pasivo equivalente a 5% que en una tasa del activo equivalente al 13%. Y claro, también los plazos de variación del activo y del pasivo influyen en este cálculo de la sensibilidad del activo y del pasivo. A partir de esta sensibilidad del activo y del pasivo es que obtenemos la del patrimonio. Si nosotros recordamos la ecuación contable, activo menos pasivo es igual al patrimonio, pero aquí no podemos tomar la duración modificada del activo y restársela a la del pasivo para obtener la del patrimonio. ¿Por qué? Porque tienen plazos diferentes y además tienen saldos diferentes. Entonces, una manera de poderle llegar a la duración del patrimonio para poderla expresar en términos de riesgo es calculando en cuánto variaría, ya en términos monetarios, el valor de mercado del activo y del pasivo. Y esto está en la columna del impacto de la tasa. Viendo el total del activo, ese impacto se ubica en $12,348. ¿Qué significa esto? Primer escenario: si la tasa de interés del activo subiera en un punto, el valor presente del activo disminuiría en $12,348. Si la tasa de interés del activo disminuyera en un punto, el valor presente del activo aumentaría en $12,348. De igual manera, en el lado del pasivo, si la tasa de interés aumentara en un punto, el valor presente va a disminuir. Y en este caso la disminución sería por $20,851. Ahora bien, si la tasa de interés del pasivo disminuyera en un punto, el valor presente aumentaría.
y el impacto sería de $20,851. Aquí estamos viendo cómo el activo es menos sensible que el pasivo. Pongámonos a pensar en lo siguiente en términos resumidos. Si los activos y los pasivos ven aumentadas sus tasas de interés en un punto, en el caso del activo, su valor presente estaría disminuyendo en $12,348 y en el caso del pasivo, su valor presente estaría disminuyendo en $20,851. ¿Cuál de los dos disminuye más ante un aumento de la tasa? El pasivo. Y ahora sí, por ecuación contable, ya sabemos que el activo va a disminuir en $12,348 y el pasivo va a disminuir en $20,851. Por diferencia, el patrimonio sensible a tasas aumenta. ¿En cuánto? En $8,503. Ahí tendríamos una ganancia de mercado en el valor de mercado del patrimonio. Situación contraria sucedería si la tasa de interés disminuyera. Si esta tasa disminuyera en el activo estaría aumentando su valor en $12,348, pero el pasivo también, ante una disminución de la tasa, estaría aumentando el valor presente en $20,851. De los dos, del activo y del pasivo, ante una disminución de la tasa, es el pasivo el que aumenta más el valor presente. Por consiguiente, si el pasivo aumenta más, la deuda revalorizada supera la ganancia de valor del activo y tendríamos una disminución del valor de mercado del patrimonio equivalente a $8,503. Estos son dólares o son colones o puede ser cualquier moneda. Desde el punto de vista de la regulación, este monto de 8.503, siguiendo la técnica internacional, habría que multiplicarlo por 12 y agregarlo al capital en riesgo para convertir este flujo esperado en un flujo o en un saldo de capital. Pero bueno, ese es un tema que va a depender de la regulación de cómo incorporar el impacto de la duración del patrimonio dentro de los requerimientos de capital. Más importante aún, vean que esos son ganancias o pérdidas de capital. Desde el punto de vista del riesgo nos interesaría la posibilidad de una pérdida, no solo para proteger el valor económico de la empresa, sino también porque hay que proteger a los accionistas de la empresa y a ningún accionista le va a gustar perder valor. Entonces, claro, aquí entran temas que son básicos en cuanto a cómo podemos inmunizar o buscar coberturas de tasas de interés. En la mayoría de los países de América Latina no existen mercados con estos instrumentos. Entonces, claro, inmunizar, tratar de disminuir estos impactos, vendría básicamente por el lado de la estrategia de tasas. Y para establecer una estrategia de tasas habría que ver qué es más conveniente a futuro, si tener tasas de interés variables o si tener tasas de interés fijas, si colocar crédito a corto plazo o a largo plazo o buscar endeudamiento a largo plazo y captaciones a corto plazo. En fin, hay que sentarse a hacer los números, pero el número como tal también supone la posibilidad de establecer un límite. Es usual que dentro de las estrategias de riesgos, pues la junta directiva, los accionistas, la misma gerencia, controlen los riesgos mediante límites. Aquí lo importante en el caso de la duración es ver cuánto representa esa duración del monto del patrimonio sensible a tasas. Ese patrimonio sensible a tasas está en las primeras columnas. Ustedes lo pueden ver ahí por el monto de $353,041. Ese cálculo del patrimonio sensible a tasas es el resultado de restar del valor presente del activo el valor presente del pasivo. Y aquí una observación muy importante, no necesariamente el patrimonio tiene cuentas propias sensibles a tasa. Las tendría si, por ejemplo, la institución emitiera deuda subordinada que considera capital de tramo 2. Pero tampoco sería necesario considerarla explícitamente porque esa deuda subordinada se va necesariamente a financiar activos, entonces ahí estaría capturado. Esto es un cálculo residual, pero en valor de mercado. No es un dato que se registre en el balance identificado como patrimonio sensible a tasas de interés, es un resultado de riesgos y aquí la contabilidad pues no va a poder identificar eso con cuentas específicas del patrimonio. Lo que tenemos que tener claro es que si hay activos sensibles a tasas y pasivos sensibles a tasas, habrá una proporción
del patrimonio que se pueda mover por tasas de interés. Y en este ejemplo, ese monto que se puede mover por tasas de interés son esos $353,000. Ahora, si el patrimonio que puede responder a tasas de interés equivale a $353,000 y tenemos una sensibilidad de $8,503, hacemos la división para ver cuánto representan esos $8,503 del patrimonio sensible a tasa y nos da como resultado 2,41%. Esto es una elasticidad que nos dice lo siguiente: si la tasa de interés variara en un punto porcentual, el valor de mercado del patrimonio variaría en 2,41%. Y claro, jugando con los saldos de valor presente del activo del pasivo, podríamos interpretar esto como una ganancia de capital o como una pérdida de capital. Eso va a depender de cómo se mueven las magnitudes de activos y pasivos ante variaciones de la tasa. Sobre este 2,41 uno puede establecer alertas, puede establecer límites, pero si eso lo van a hacer, deben tener claro que hay que buscar los instrumentos para inmunizar y darle cobertura a las posiciones en tasas de interés, porque de lo contrario es un riesgo que solo se va a estar manifestando en el patrimonio sin posibilidad de tener coberturas. Ahora, un 2,41 puede ser considerado alto en una institución con muy bajo apetito de riesgo, puede considerarse bajo en una institución con más apetito de riesgo. Eso va a depender fundamentalmente del tipo de negocio, de la naturaleza financiera del negocio y de lo que decidan no solo los accionistas, sino también la junta directiva. Estos son los dos indicadores, como lo vimos en el módulo anterior, el de ganancias en riesgo y en este caso el del valor económico de la empresa. Muchas gracias por su atención y esperamos que este material sea de provecho. Se despide de ustedes Jorge Luis Arce Solano.